Dios le bendiga y bienvenidos a todos aquí a la Iglesia del Redentor y también en el Internet. Hay diferentes cosas para usar en esta mañana para participar en el programa de la ciudad, la coronada y también el estado y país. Es mi placer para compartir la palabra del Señor con ustedes otra vez más. Yo doy gracias por la Iglesia del Redentor. En los momentos de crisis, yo doy gracias por mi iglesia, mi pueblo, mis hermanos, los hermanos de mi papá, los amigos de mi papá también. Yo doy gracias y aprecio mucho. Gracias por todas sus oraciones también y su paciencia también con la iglesia. Y es un placer para predicar la palabra del Señor en español otra vez más. Muchos conocen, no es mi primer idioma, pero gracias por esta oportunidad para compartir la palabra del Señor en español. Yo doy gracias por mis ayudantes aquí en la iglesia, mi papá, también los otros, también los ancianos y también Google. Es un ayudante bueno en español. ¿Cuántos aprecio el equipo de alabanza en esta mañana? Amén. Yo doy gracias por el equipo en esta mañana y gracias a Dios por los jóvenes también y los adultos para participar aquí en la Iglesia del Redentor. Así de pies, abre sus Biblias en el libro de Salmo 145. Salmo 145. Y vamos a leer los primeros versículos en esta mañana. La palabra del Señor en Salmo 145 empieza con versículo 1. La palabra dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Esa es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este momento. Este momento precioso, Señor, para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas. Gracias por esta oportunidad para compartir tu palabra, Señor, con el pueblo, tu pueblo, Señor. Gracias por la familia, tu familia, Señor, y gracias por el pueblo aquí en español, en la Iglesia del Redentor. Ayúdame, Señor, en este momento para proclamar tu palabra, para predicar tus pensamientos y para compartir tu compasión. Todas para la honra y la gloria del Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Sentarse, por favor. Esta semana todos nos despertamos a una crisis que ha impactado nuestra vida terrenal. Nos recordó cómo las cosas pueden cambiar rápidamente, impactando la vida terrenal, las relaciones, las actividades e incluso asistir a la iglesia. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles nos informó sobre la definición de una pandemia que incluye 3 cosas. Primero, una enfermedad, virus grave que puede causar la muerte. Número 2, transmitido de humano a humano. Número 3, los casos se encuentran en todo el mundo. Para proteger la salud humana y reducir la velocidad de transmisión de COVID-19,
se nos informó que las grandes reuniones deberán cancelarse o posponerse. Además, las reuniones pequeñas que no permiten el distanciamiento social de 6 pies por persona debe posponerse o cancelarse. Nosotros estamos en una crisis, en una pandemia. En nuestra lectura devocional del jueves de este terminado día 14, lee sobre abandonado. La palabra en este libro dice, de alguna manera, todos nos identificarnos con las palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La belleza de este grito es que también nos da permiso para gritar. Podemos admitir la depresión y sinceramente expresar nuestro dolor. Sin embargo, la desesperación no es la última palabra. Dios responde con la prueba de la presencia eterna en nuestra vida. La crisis se puede definir como un momento de intensa dificultad, problema o peligro. Estamos en una crisis, pero como cristianos tenemos esperanza durante las estaciones de crisis. Dios nos da una paz que puede brindar un fuerte testimonio a un mundo necesitado de esperanza. Uno de los temas principales del libro Daniel es Dios reina, incluso cuando no lo parece. El libro de Daniel, una persona dice, nos recuerda repetidamente que el Altísimo es soberano sobre todo y sobre mí, lo que nos da un gran consuelo. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, fue un israelita exiliado, respetado y estimado en su tiempo. Sin embargo, los tiempos no siempre fueron fáciles para Daniel. Tuvo que vivir con esperanza en las crisis. Tenía que guardar el tesoro. La palabra de Dios es el tesoro. Incluso cuando eso significaba vivir en oposición, cuando otros los empujaban a un lado. La última vez que leemos sobre el rey Nabucodonosor es el capítulo 2, quien se convirtió en el rey de reyes, según Ezequiel. Daniel, en una crisis, buscó piedad y yendo a casa y orando con sus amigos. Similar de esta mañana, en capítulo 2 y versículo 17, la palabra dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Cuántos aprecio los compañeros? Los compañeros en Cristo Jesús. Suena como algunos de nosotros estamos haciendo hoy. No estamos en la iglesia, estamos en casa. Estamos con familiares o amigos y estamos buscando la misericordia de Dios.
Llegamos al capítulo 5 y encontramos a Daniel en otra crisis. Si bien los eventos registrados en Daniel capítulo 5 son dramáticos y aterradores, debemos ver más allá del drama y reconocer que Dios nos llama a vivir santos para Él. Nos presentan el rey Belsasar en el capítulo 5. Vamos a leer conmigo en capítulo 5 y versículo 1 de Daniel. La palabra de Dios dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete al 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor y básicamente estaba de fiesta porque todo estaba bien. La vida era buena. La vida era todo para él. Incluso arrastró a Dios a su grupo, trayendo los vasos de otro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Lo que estaban destinados a ser santo abuso de sí mismo. No le importaba los demás y no le importaba de Dios. No necesitaba hacerlo. La vida era todo para él. Hizo un gran fiesta y luego vio la letra en la pared. En capítulo 5 y versículo 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey ve a la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey palideció. Sus pensamientos lo turbaron. La escritura en la pared arruinó la fiesta. Tal vez hay una escritura a mano en nuestros muros de la vida de hoy. A veces una crisis puede arruinar nuestra fiesta. Quizás una pandemia ha estrellado nuestra fiesta. A veces Dios es la fiesta de la fiesta. No estoy muy seguro de dónde estamos todos en esta crisis. Sin embargo, quiero alentarlos a que Dios esté presente. Dios los ama. Dios los quiere. Dios tiene un plan en la crisis. Una característica que leemos es humildad en crisis. En capítulo 5 y versículo 10 la palabra dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. El rey había buscando sus propias formas de calma la crisis. Ofreció una promoción. Su miedo no podía ser calmado. No se humilló en su corazón. Sin embargo, Dios tenía un plan. Dios envía a la reina.
la reina madre o la reina abuela, como sugieren algunos escritores. ¿Cuántos aprecian los madres en la iglesia o las abuelas en la iglesia? Ella no era parte de la fiesta y que viene del exterior. La humildad puede entenderse como una comprensión adecuada de uno mismo. Una definición, la humildad como la libertad de orgullo o la arrogancia, la calidad o el estado de ser humilde. Dios trae a la reina mayor para que intervenga en la crisis. Necesitamos recordar que nuestros adultos mayores pueden ayudar en tiempos de crisis. Muchos de nuestros veteranos han estado allí antes y pueden recordar la situación actual. No lo sabemos todo. No podemos responder a todo. Necesitamos humillarnos y pedir ayuda, sabiduría y orientación. La humildad puede entenderse como un lugar apropiado de uno mismo. Yo doy gracias por los ancianos aquí en la Iglesia del Redentor, los veteranos en la fe, para compartir cosas, tiempos en la historia, para compartir conmigo, para ayudarme en los tiempos en crisis. Lugar apropiado de uno mismo. Una anciana la recuerda al rey de un anciano. Se cree que Daniel tenía cerca de 90 años y olvidado por el rey, vivía en privado en su hogar de ancianos. La palabra dice en capítulo 5 y versículo 11, el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel se había distinguido como un sabio consejero durante el reinado de Nabucodonosor. Daniel fue una vez el jefe y ahora estaba separado de la corte. Sin embargo, Daniel tenía un lugar en el reino de Dios. Daniel tenía un lugar en el plan de Dios. Daniel tenía algo que dar incluso a su edad. La humildad es una comprensión adecuada de nosotros mismos y una comprensión adecuada de nuestro lugar en el reino de Dios. El rey no tenía ninguno, pero Daniel tenía ambos. Humildad en la crisis. También leemos de santidad en crisis. Número 2. En capítulo 12 y versículo 5, la palabra dice, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Estábamos destinados a ser santos. Daniel tenía fama de ser diferente, aportado o santo. La santidad es tener un mayor
espíritu. El verso describe a Daniel como teniendo una mente aguda. Su espíritu era superior a todos los sabios de Babilonia. Un espíritu que supera. Honramos la voluntad, los propósitos de Dios cuando exhibimos el carácter apropiado. La santidad es un espíritu mayor y la santidad es ser fiel a Dios. Fiel a Dios. Este versículo describe que Daniel tiene habilidades proféticas de Dios y la sabiduría para resolver problemas difíciles. Dios todavía busca hombres y mujeres como Daniel que representen humildad y fieles en lugares de gran influencia. A pesar de las pruebas de vivir en crisis, Daniel había permanecido fiel a Dios durante toda su vida. La santidad es un espíritu mayor y la santidad es ser fiel a Dios. El rey no tenía ninguno, pero Daniel tenía ambos. Humildad en crisis, santidad en crisis y esperanza en crisis. Miren capítulo 5 y versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, extendimiento y mayor sabiduría. Es interesante porque el rey le pregunta si es él aquel Daniel. El rey no sabía quién era Daniel. El rey había olvidado la leyenda de Daniel. Este Daniel trae esperanza en crisis. El rey ofrece una promoción que Daniel rechaza, pero aún dice la verdad. Después de recordarle al rey la historia que había olvidado, Daniel le dice en capítulo 5 y versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Versículo 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Daniel luego explica la escritura en la pared. Nuestros días son numerados. En versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dios desde la mano escribió la palabra Mene. Algunos dicen que es para enfatizar. La escritura es la pared. Nos recuerda que nuestros días están contados. Dios conoce nuestro principio y nuestro final. Nuestra vida está en sus manos. Nuestros pasos han sido ordenados por el Señor. Dios sabe de dónde vienes y sabe a dónde vamos.
En tiempos de crisis, recuerda que nuestros días están contados, pero tenemos una esperanza de vida eterna. Dios tiene un plan, un propósito para mi vida. Dios tiene vida eterna al final de mis días en la tierra. También el segundo mensaje es: Dios es justo. En versículo 27 la palabra dice: tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallando faltó. En la balanza del juicio, en la balanza de la justicia, el rey no era justo. El rey era deficiente. Según las normas de Dios, el rey era deficiente. Esto puede parecer una crisis desesperada. Sin embargo, podemos esperar en un Dios es justo. Seremos pesados, pero cuando seamos pesados, Jesús es el gran equilibrador. Esto es esperanza. En tiempos de crisis tenemos a Cristo Jesús, nuestra justicia. Por lo tanto, la Biblia dice: dado que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje número 3 es en versículo 28. Veres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El mensaje es separado. Para el rey, la división era el imperio babilónico y conquista por los medos y los persas, lo que llevaría a su mente. Como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, como alguien que ha sido redimido por el Redentor, nuestra separación de esta vida conduce la vida eterna. Vida eterna donde no hay más llanto, no más crisis, no más morir. Pronto y muy pronto veremos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el versículo 29 dice: mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en sus cuellos un collar de oro, y proclamar que él era el tercer Señor del reino. Leemos sobre el contraste entre el rey y Daniel. Daniel era humilde, el rey no. Daniel era santo, el rey no. Daniel fue separado para Dios, el rey fue separado hasta la muerte. La letra todavía está en la pared. Cuando apreció la letra en la pared, ya era demasiado tarde para que Belsasar salvará su reino o su vida. Sin embargo, no es demasiado tarde para nosotros y los que nos rodean para abandonar nuestro pecado y recurrir a Jesús para salvación. Hoy tenemos la oportunidad de recurrir a Jesús. Podemos recurrir a nosotros mismos o podemos recurrir a Jesús. Hay esperanza en crisis. Hermanos, esa es la palabra del Señor. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gracias a Dios. Yo recuerdo un canto de mi abuela y también un canto de mi mamá.
Yo recuerdo los cantos en los momentos en crisis. Y el canto dice, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia, y también que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Hay un versículo en este himno, dice, en Jesucristo, el Rey de paz. En horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Otro versículo, el último versículo de este canto dice, cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracias divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Que la gracia del Salvador, la santa gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Gracias, Señor, por tu palabra profética en esta mañana. Gracias por tus palabras, por su pueblo ahora. Gracias en tiempos de crisis, su presencia está aquí. Gracias por su presencia aquí en la iglesia y también en las casas de los hermanos. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, para celebrar tu presencia en medio de las crisis. En el nombre de Cristo, amén.